Cometa SEO, el podcast de MJ Cachón y Enrique Hidalgo en Radio Laica. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición o un nuevo programa de Cometa SEO, este podcast que hacemos desde Radio Laica. Y hoy estamos deseando hablar del tema que tenemos preparado en este episodio número 4. Y tengo aquí a mi compañero de batallas, a Enrique Hidalgo, consultor SEO en Laica. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo creo que nos tocaba ya tocar este tema tan candente, ¿no? Y tan de actualidad. Y también que teníamos un poco el podcast abandonado, que al final no nos ha dado mucho la vida en este año tan movido, con tantas novedades y con tantas noticias y tanta IA, porque no lo vamos a ocultar ni a esconder. Ahora mismo la IA lo puebla absolutamente todo, ¿no? Sí. Curioso con los datos que vamos a ver hoy. Que, oye, es un nuevo agente, hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, vamos a ver qué nos dicen un poco los datos. Pues nada, si quieres, vamos a empezar directamente con una conversación tranquilita, pasárnoslo bien, chill y contar un poco a la gente de qué va a ir un poco el programa y en dónde nos vamos a meter. Vale, fenomenal. Vale, pues nada, la idea un poco de hoy es, como tú bien decías, ¿no? Desde finales del año pasado, desde principios de este año, hemos empezado a ver que si la IA, que si OpenIA, que si ChatGPT, que si Anthropic, que si Perplexity, Gemini, IA Overviews y demás. Y yo creo que a veces nos falta un poco hablar en datos. Y yo creo que un poco hoy venimos ni a tirar por tierra nada, ni a levantar nada, simplemente un poco que se pueda entender un poco los datos. Y yo creo que lo que vamos a ver es, por un lado, qué dicen nuestros clientes y su visibilidad en IA Overviews. Hablar un poquito también de IA Overviews y Ads, que yo creo que como convivimos con este otro área es importante hablar también de ellos. Y luego empezar a hablar un poco ya de datos de tráfico, ingresos, ventas de nuestros propios clientes. Y quizá... Vale, Perdón. Quizá al cierre, si te apetece un poco, la noticia que me compartías también de que aterriza IA Mode en UK. Vale, guay. Nosotros en Laika llevamos un montón de meses intentando entender un poco para dónde van las cosas con tantos cambios que ha habido. Es un poco lo que comentas, una penetración enorme de los LLMs. Por otro lado, también cambios que son terremotos dentro de Google, ¿no? Que sigue siendo el líder absoluto. Y esos cambios como iOverviews, que ya está en Europa, y iMode, que está en Estados Unidos y ha sido recientemente lanzado en UK. Pero sobre todo vamos a intentar dar datos que sean muy entendibles por cualquier persona para ver un poco cómo está impactando en empresas reales, en clientes reales, que nosotros al final trabajamos con distintos tipos de clientes, aunque tenemos bastantes e-commerce. Así que nada, si quieres vamos a darle caña. ¿Por dónde empezamos aquí a meter mano a esto? Pues un poco lo que hicimos internamente en Laika, ¿no? IA Overview se lanza en marzo, si no me equivoco, oficialmente, y nosotros, como tú bien sabes, comunicamos en abril a nuestros clientes, oye, hace un mes se ha lanzado esto al mercado y un poco apoyados en Sistris hemos visto la posible afectación de tus keywords, ¿no? Sí. Un poco lo que veíamos en aquel momento es que la inmensa mayoría de nuestros clientes no llegaban a estar afectados en un 5% de sus queries. Había algunos que sí que estaban por encima. Y sobre todo no había ningún e-commerce de nuestros clientes que estuviera afectado por más del 5% de sus keywords. Entonces, en abril mandamos un mensaje de todo el mundo tranquilo y a Overview viene a robar clics, pero parece que no nos está afectando mucho. Esto ha estado muy bien, ha sido bonito, pero de abril a aquí han pasado cosas y entre ellas es la evolución de estos datos. O sea, hemos cogido dos muestras. Una muestra inicial según se lanzó en abril y ahora estamos grabando este podcast en agosto. Hemos cogido una segunda muestra para comparar cómo va. Efectivamente. Okay. Y aquí es donde los datos no son tan alentadores, ¿vale? Vale. Hemos visto una evolución grande. Ya sabes que, bueno, tú tema de números lo dominas más que yo, pero bueno, la evolución promedio es que aparecen en un 1.177% más, ¿vale? O sea Vale. que ha crecido bastante este dato.
Y de hecho, también hemos evaluado que en la primera muestra de abril, el 60% de nuestros clientes de e-commerce estaban en menos de un 5% y ese dato medido a principios de agosto está solo un 18%, ¿vale? O sea, que hay un 40% más o menos que también está siendo afectado en más de un 5%, y Efectivamente. ahí ya empezamos a ver potenciales riesgos, ¿no? Claro, claro. Se ha incrementado el riesgo. Tenemos, obviamente sin decir datos totales ni clientes específicos, pero tenemos clientes que estaban afectados casi en un 2% en abril de e-commerce, que ya eran bastante altos, y a día de hoy están en un 22%. Un 22% Eso. ya es un riesgo alto. Sí, ¿Vale? es un dato muy alto considerando que, bueno, aunque Google dice lo contrario, ¿vale? Google sigue manteniendo que los datos, o sea, el tráfico que viene de iOverviews es de calidad y que sigue llegando. Creo que está a golpe de clic de cualquier cuenta de Google Search Console comprobar la escabechina de clics que supone desde marzo, ¿vale? Prácticamente Sí, cualquier proyecto, porque es verdad que inicialmente la afectación ha estado muy centrada en temas informativos, pero como estás diciendo un poco los datos que hemos observado en nuestros clientes, le está afectando a prácticamente todos los e-commerce. sí, básicamente lo estábamos viendo todos y lo hemos compartido mucho por LinkedIn, por Twitter. Bueno, yo sigo llamando Twitter, por LinkedIn, por Twitter, este concepto ¿cómo era? De duplication, ¿no? Que es El el cocodrilo cocodrilo. de suben impresiones, bajan clics. Y aquí hemos visto lo mismo. Lo que sí que estábamos viendo, y no tengo un dato para decirlo con muchísimo peso, pero lo que hemos ido comentando con nuestros clientes, lo que no hemos visto una bajada es de conversion rate. Pues Ok. de hecho, hemos visto una subida de conversion rate, que es en lo que se escudaba Google para decirnos, oye, es que os estamos enviando tráfico aún más de calidad. Bueno, esto es muy dudoso y habla de un punto ético, pero bueno, es lo que nos han dicho ellos. Es verdad, pero también te estás apropiando de un contenido que a lo mejor me generaba otras cosas que no fueran venta, pero también me generaban otras cosas como branding, ¿no? Sí, totalmente. Vale, y eso en cuanto a sector e-commerce, que como tú decías es un poco donde nosotros tenemos un gran punto de especialización, pero también tenemos varios clientes que su manera de comercializar son los leads e incluso algunos cuya manera de comercializar es su información, ¿no? El contenido que producen. Aquí los datos son un poquillo más duros, incluso, ¿vale? Ya en abril los leads se veían bastante más afectados, ¿vale? Solo un 9% tenían un riesgo de este menor de un 5% de sus queries afectadas. Y ahora estamos hablando de que todas tienen un riesgo alto. O sea, pasamos, por poner un ejemplo mismo, en abril tuvo un 12% de afectación, uno de nuestros clientes de leads, y ahora está en un 69% de sus queries afectadas, ¿vale? Wow, sí, sí. O sea, Es un crecimiento para mal. esa es dura, ¿vale? Y en cuanto a la parte informacional, y yo creo que esto desmitifica un poco lo que podríamos esperar, MJ, no sé cómo lo has visto tú, pero yo he visto más afectación en los leads que en la parte informacional, que me ha parecido muy curioso, ¿vale? Que una landing de lead, por ejemplo, una landing de un abogado, ¿no? O una landing de alguien que está comercializando su servicio, ahí hemos visto más afectación que en el que era puramente informacional, que hemos visto a lo mejor pasar de un 8 en abril a un 47 ahora. Es una afectación grande, pero hemos visto mayor afectación en la parte de leads. A mí este es un dato que me ha llamado la atención. Yo creo que en el mundo de los datos siempre tenemos que seguir segmentando, ¿no? Esto también por mencionar algo que comentó Iñaki Huerta ya hace años, con ese análisis descendente, ¿no? Entonces, claro, nosotros estamos sacando aquí ahora un dato que es un poco el que está arriba del todo, ¿no? Que es como el dato más general, y luego de este dato general tendríamos que ir descendiendo al dato más particular. Y creo que, bueno, con el dato ya es suficientemente alarmante como para ir a ver, oye, si en los proyectos de leads está teniendo una afectación mayor, o por lo menos la evolución ha sido la más negativa de todas, habría que ir a mirar un poco con lupa en qué keywords está ocurriendo eso, ¿vale? Porque a lo mejor ese tipo de proyectos también hace estrategias de contenido, digamos, un poco más, vamos a decir, profundas o más intensas, ¿no? Que a lo mejor
hay muchos e-commerce que no trabajan mucho el contenido porque se centran en la parte de transacción. Es verdad que hay otros e-commerce que sí la trabajan, ¿no? Que a lo mejor hacen contenido de blog, hacen guías, hacen tema de preguntas frecuentes, hacen otras cosas. Pero en Leads yo creo que está mucho más extendido que esos proyectos intenten trabajar las partes del funnel que son puras de contenido. Entonces, puede venir por ahí o sea, es una teoría simplemente, ¿eh? Puede venir por ahí la escabechina que tienen. Podría ser. También hay que mencionar que estamos usando una muestra que no es grande, no es una muestra grande. O sea, no tenemos 500 clientes, ¿no? Entonces, es una muestra que nosotros vemos un poco en el día a día los datos y podemos sacar conclusiones, ideas, insights, pero no podemos hacer una generalización grande. Entonces, con que nos sirva estos datos para decir, ostras, soy una empresa de leads, voy a revisar bien esto, ya está bien. Claro, ¿no? claro. Sí, añado una cosita que también está un poco sesgado por nuestra forma de trabajar. Quiero decir, También. cómo actuamos en Laika, pues también influirá en que hayamos sido más afectados, menos afectados, porque trabajaremos de manera A o B, eso también. Pero sí, yo creo que el insight más importante es, oye, en abril veíamos datos menos alarmantes, ahora vemos datos que sí que pueden alarmar. Y que aquí debería hablar, pues, a todo esto, lo que estamos hablando muchas veces, ¿no? La fragmentación del canal, venimos de un histórico de una cuota de mercado de Google de un 96%, quizá ahora podemos abrirnos a nuevos escenarios, e incluso con el recientísimo, porque no sé si habrá ni acabado de salir del horno, el leak de Meteham, de Perplexity. Sí, de Perplexity, los 59 ranking factors, pues a lo mejor podemos empezar a abrir territorio a posicionar en eso, aunque no haya ¿no? una guideline como tal, ¿no? ¿Vale? Sí, no, sí, al final también es una cosa que hemos comentado en otros vídeos, no tanto de podcast, pero otros vídeos de, por ejemplo, cuando fue el evento de Google I.O. en Madrid, Google I.O. en Madrid, ¿qué evento fue? ¿Fue el Google I.O. o fue...? No, el Search Central, el que tú fuiste, El ¿no? Search Justo. Central, ese, sí, que no es el mismo, me estoy yo confundiendo. Pero sí, hemos ido mencionando un poco a partir de esos vídeos de resumen que hicimos que un aspecto fundamental iba a ser la cooperación y colaboración en el sector, ¿no? Que la gente hiciese experimentos, que la gente investigase más. Y esta persona que citas, que yo no me acuerdo bien del nombre, lo podemos luego linkar en el vídeo y en el podcast y tal. Yo creo que es importante señalar el trabajo que está haciendo porque también ha hecho otros análisis también bastante potentes de patentes de iOverviews y de iMode y creo que sin personas así el sector no consigue avanzar o no consigue, digamos, ponerse al día de todos los cambios tan importantes que está habiendo y que va a seguir habiendo. Claro, claro. Me parece muy interesante que a lo mejor le podemos dar ideas a la gente. Un poco nosotros lo que hemos hecho es como un backlog, ¿verdad? En el que tenemos ahora mismo, a fecha de grabación, creo que tenemos como 72 o 73 entre estudios, artículos profundos, webinars atendidos y demás sobre los LLMs. Te puedo hablar tan pronto de algo de Gemini como de algo de Yamode como de algo de ChatGPT. Sí. Y ahí vamos un poco juntando todo lo que vamos viendo a nivel técnico, semántico, incluso de popularidad, pues por un poco por ir haciendo una composición de lugar, ¿no? Porque es difícil a día de marzo, por ejemplo, hablar de te voy a posicionar en ChatGPT si todavía nadie ha hecho lo que tú has dicho, ¿no? Desde la comunidad, ese estudio profundizado, y entonces yo creo que es lo más prudente antes de poder tener un servicio más completo, ¿no? Sí, desde luego. O sea, no es una cosa que se pueda hacer en automático desde el día 1 porque al final requiere mucho prueba y error y tiene mucha capa de, vamos a decir, académica, ¿no? Pero bueno, creo que es importante resaltar esa parte, ¿no? De colaboración y de que todos estemos frase mal hecha. Que nos intentemos formar, que nos intentemos formar y seguir formando y estar al día, porque al final están pasando cosas todo el tiempo y creo que esa también es un poco no sé, la característica inherente de nuestra profesión, ¿no? Entonces tenemos que seguir un poco cogiendo esa bandera de, oye, hay que seguir aprendiendo, compartiendo y nada, y avanzando juntos en todo lo que se pueda. Total. Y esto también ya dentro de ecosistema Google, yo creo, MJ, no sé cómo lo ves tú, que también influye pues a los compañeros y a las compañeras que están gestionando campañas, ¿no? La gente de Google Ads.
Y aquí, bueno, no es que nosotros seamos especialistas, lo que pasa es que como compartimos entorno, pues nos vemos un poco obligados a entenderlo un poquito más. Y lo que yo estaba viendo, bueno, fuera de ads, has visto que se está hablando de que si se está reduciendo el número de productos que aparecen en la SERP, pues, o sea, los product grids y demás. También que los future snippets se están reduciendo, que lo habíamos visto y demás. Y ahora lo que atañe a ads, lo que venimos un poco viendo es que Google ha ido como haciendo sus probillas, ¿no? De lo voy a meter a mitad de SERP, los anuncios, lo voy a meter abajo, lo voy a meter arriba, lo voy a meter por debajo de los SEO overviews, lo voy a meter por encima. Y un poco lo que parece es que lo más inteligente es situarlo lo más arriba posible, por encima de EA overviews, que es un poco lo que más les está funcionando. O sea, yo desde el punto de vista un poco de la historia de Internet, quiero decir, siempre ha tenido cierta predilección Google por los ads, también por el papel que juega dentro de su modelo de negocio y de, bueno, cada vez que acaba un Q y cuenta un poco los beneficios por dónde van o la facturación por dónde va, pues suele ser uno de los componentes de mayor peso, ¿no? Entonces, estaba claro que con iOverviews no iban a matar los anuncios, es imposible. Otra cosa es cómo iban a acomodar la SERP para poner los anuncios. Fíjate que esas pruebas que comentas de lo pongo por encima, lo pongo en medio, lo pongo debajo, lo pongo donde sea, ya ocurre incluso sin iOverviews, porque es que yo ayer hice una búsqueda, que no me acuerdo de qué busqué, y me salió un anuncio en mitad de la SERP, en desktop, ¿vale? En desktop, no hablo de móvil. O sea, que es que incluso si no hay overviews, ellos siempre están ahí buscando de qué manera hacer que esos anuncios les hagan más rentables. Yo creo que va un poco por esa línea. No sé si tú lo ves igual. Sí, totalmente. O sea, al final a veces se nos olvida que Google no es ninguna hermanita de la caridad, es una empresa con unos objetivos, con unos beneficios que tiene que alcanzar Total. y lógicamente están a una con eso. Total. Hablaremos Sí, luego sí. de temas éticos o no temas éticos, pero sus objetivos están claros, ¿no? O sea, eso no podemos discutir. A nivel de, o sea, a nivel de más de UX, ¿no? O más de cómo se comporta el usuario, que eso a mí me interesaría mucho conocerlo, y a lo mejor vamos a intentar descubrirlo por nuestra parte dentro de Slaika. Me gustaría saber un poco cómo ha evolucionado el tema de la ceguera a la publicidad, ¿vale? Porque según los usuarios se han ido culturizando más, bueno, culturizando no es una buena palabra, se han ido, digamos, haciendo más Madurando. expertos o han ido madurando más su conocimiento de Internet, creo que se ha ido desarrollando cierto rechazo, ¿no?, a los anuncios. No lo quiero, o sea, ahora mismo lo estoy diciendo un poco de memoria, ¿vale? No tengo ahora mismo ningún dato, pero creo que lo podríamos buscar. La cuestión es, esa, entre comillas, ceguera a los anuncios, se va a reproducir o se va a mantener o se va a perpetuar con iOverviews, es decir, cuando salgan bloques juntos o cerca de ads y iOverviews, esa ceguera la van a mantener los usuarios, van a seguir obviando los anuncios, aunque obviamente no los obvían del todo, ¿no? Porque realmente si no, no sería rentable, no generaría una industria, no habría una industria detrás. La gente sigue clicando en los anuncios. Ahora, hay una parte de los usuarios que cuando ven que es un anuncio no quieren clicar, intentan ir a un resultado natural. ¿Qué pasa? Que eso lo cambia por completo a iOverviews, porque iOverviews se planta ahí y te da una respuesta. Claro. Digamos, no te obliga a no clicar, pero de algún modo el usuario, si la búsqueda que está haciendo es relativamente fácil de responder por las iOverviews, el usuario ya no hace falta que clique en ningún lugar ni que haga una siguiente búsqueda, ¿vale? Otra cosa son las búsquedas que a lo mejor son más de investigación o son más profundas, ¿no? Que ahí sí que seguramente necesitará refinar búsqueda, clicar en varios sitios, seguir profundizando, ¿no? Entonces, Sí, para mí también totalmente. es una cosa que yo quiero añadir ahí, ¿no? Como en la parte de UX y de usuario, de, oye, ¿cómo se va a comportar? Sí, me parece interesante. Además, creo que recientemente yo al menos no me he cruzado ningún estudio al respecto. O sea, que puede ser interesante. Como tú decías, Veremos qué puede que sea podemos uno de hacer. nuestros pending de Sí. exploración. Sí, total. Hay otro punto, MJ, que yo he visto mucho por ahí y que me gustaría saber tu opinión, porque, joder, curiosamente esto no lo hemos hablado entre los dos, que es que he visto bastantes personas que hablan de intentar posicionar en los 3 resultados laterales, como las 3 referencias que te En las da citas, sí. Overviews, sí, Ok. en esas 3 citas,
Y la verdad que otro punto de exploración que me parece interesante es entender cuánto se está clicando eso, porque tampoco he visto ningún dato. He visto mucha gente que recomienda que hay que aparecer ahí, Sí. pero tampoco A sé ver, ningún dato de CTR. De yo eso. creo que ahí el estudio que ha hecho Kevin Indig creo que nos puede servir de referencia. Creo que está bien. Es verdad que está hecho en Estados Unidos. Es un poco la diferencia. O sea, normalmente los estudios casi siempre lo llevamos viendo mucho tiempo. Casi todos los estudios siempre están en Estados Unidos o en Reino Unido. En Europa hay menos estudios, hay menos datos. Entonces, claro, cuando hay diferencia entre el consumidor estadounidense o americano y con los europeos, pues obviamente a lo mejor el estudio nos puede bailar un poco a nosotros, pero yo creo que el de Kevin Indig lo podemos enlazar porque básicamente decía que había un comportamiento, o sea, él hizo como una especie de estudio UX con grabación de sesiones y con los comentarios que hacía la gente según navegaba. Entonces, bueno, procesaron todos esos datos y llegaron a la conclusión de que más o menos el comportamiento se parece a cómo la gente usaba Google en los inicios, que se fija, digamos, en los primeros resultados. Y en I Overview es igual. Si sales en el primer tercio del I Overview, es en lo que más se fija la gente. No Vale. recuerdo ahora mismo de memoria si mencionaba algo de los clics, ¿vale? Pero yo creo que sí que mencionaba cosas de los clics. O sea, lo podemos Vale, recuperar, lo ¿vale? rescatamos. Sí, Vale. Vale, pues un poco porque por no mentir a nadie hemos dicho que era temas de IA en datos, ¿no? El sí, caso de hoy, y yo creo que podríamos entrar, MJ, si te parece bien, un poco en lo que hemos recapitulado del tráfico e incluso beneficios e ingresos de nuestros clientes ya, ¿no? sí, Que sí. viene derivado de cualquiera de estos LLMs. Sí, todo el tráfico que se deja ver en los referrals, que viene del LMS, que ahí, pues Sí, bueno, dejamos un asterisco porque a lo mejor no es el 100% de la realidad, pero bueno, lo que se puede medir lo estamos midiendo. Y ahí ya cuenta tú un poco los datos si quieres de qué hemos observado, ¿no? O sea, sobre todo tráfico y seguramente impacto en negocio, ¿no? justo. Ahí, muy buen detalle el tuyo. Leímos un artículo hace un tiempo que no sé cómo de actualizado estará a día de hoy, pero no sé si recuerdas que nos ayudó también bastante a entenderlo nosotros a nivel interno para toda nuestra forma de compartir los reportes con los clientes y demás, que era que mucho del dato del tráfico, bueno, incluso de las ventas que puede venir derivado en el LLM, no estaba en su momento como traqueada, ¿no? Que no se le podía hacer seguimiento. Entonces, bueno, los datos son con los datos disponibles. Nosotros lo que hemos hecho ha sido meter aquí un montón de LLMs, o sea, muchos de los que posiblemente ni nosotros ni la audiencia habrá escuchado hablar. Y un poco lo que hemos visto es que hemos comparado el tráfico que viene de estos LLMs, los ingresos que vienen de estos LLMs versus los ingresos que ha obtenido ese portal desde septiembre de 2024. ¿Y por qué septiembre? Septiembre básicamente porque previo a septiembre prácticamente no habíamos visto nada de tráfico desde ningún LLM. ¿Vale? Puede llamarse Perplexity, puede llamarse ChatGPT, puede llamarse Copilot, que también hay muchas corporaciones que lo tienen y tienen un cierto uso. Y antes de septiembre no habíamos visto nada. Y hay otro gran punto o hito temporal que es enero. De septiembre a enero empezamos a ver las primeras migajas, ¿no? Lo que llamamos siempre como los early adopters. Sí. Desde enero ya empezamos a notar una frecuencia de uso un poco más alta, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esto es importantísimo, dejar el disclaimer de aquellos estudios que en su momento hizo SEMrush y que también han ido refutando, en los que se decía, oye, ¿cuánto porcentaje de uso de ChatGPT, por ejemplo, está siendo realmente con un fin comercial? ¿No? Y era Ya, muy poco, la mayoría era completar una tarea, ¿no? Tú misma sí, utilizas como un mogollón para hacer temas de sí. programación, ¿no? Justo. Sí, sí, no, y también un poco por estadísticas que he ido viendo, mucho uso está basado en generar cosas, en hacer cosas, y de hecho el único repunte negativo que tenía Google en su cuota de mercado venía por desktop, que tiene sentido que si ChatGPT y el resto de LLMs crecen en desktop, porque a lo mejor tú estás trabajando y estás haciendo algo, ¿no? Lo único que nos estaríamos dejando fuera las aplicaciones, es decir, la aplicación de cloud, la Claro, aplicación de ChatGPT, todas esas, pues ahí no hay una manera de medir el tráfico que mandan. claro.
Vale, pues entrando en sí en datos, lo que hemos visto, y vuelvo y lo repito para que se entienda el total del dato, lo que hemos comparado es el tráfico desde los LLMs o los ingresos versus el total del tráfico. O sea, no versus orgánico, no versus más own o earned media o tal, sino Sí. todo el global de tráfico y de ingresos, ¿vale? Y lo que hemos visto es, bueno, básicamente así a datos globales, es que en promedio es un 0,16% del tráfico. O sea, habíamos leído por ahí, yo al menos he leído mucho, que no llegaba al 1% y esto es que es mucho menor, ¿vale? En el mejor de los casos, que es un 0,93%, o sea que ni el mejor de ellos llega a generar un 1% del tráfico. Ujú. Y esto también un poco, a mí al menos me da el learning de decir, cuidado a la hora de volcar parte de nuestros esfuerzos en una estrategia para LLMs, primero porque, como hemos dicho, está basado en estudios, en pruebas y errores, por tanto, ya ahí va a haber que quitarle un porcentaje en cuanto a rentabilidad de las acciones, Sí. y yo no puedo disponer del 30% del tiempo de una desarrolladora, por ejemplo, porque a lo mejor estamos hablando de un 0,15, 0,30% de mi tráfico, ¿no? Entonces, Claro. cuidado, que luego eso hay que multiplicarlo por la intención de ese tráfico, o sea, es complejo este dato, ¿vale? Eso en Sí. cuanto a tráfico. No Sí, o sé sea, si... a mí el único detalle que quiero comentar, un matiz, y es, o sea, cuando hay algo nuevo, a veces pues lo podemos catalogar en ocasiones como una moda, como una fiebre. Ahora mismo pues hay un poquito, ¿no?, de fiebre con la IA. A mí me ha contactado gente diciendo, pidiendo que le hiciéramos una propuesta, pero solo para posicionar en ChatGPT. Pues son cosas que yo ahora mismo no las veo, o sea, no las contemplo por un motivo principal, y es, nosotros trabajamos el SEO de una manera integral. Entonces, es como si me dijeras que quieres hacer SEO, pero solo para 10 URLs de tu web. Yo no, o sea, no concibo el SEO así, ¿no? Entonces, un poco lo que dices, si ahora mismo estamos hablando de porcentajes de tráfico menores al 1%, no quiere decir que no haya que hacerle caso a ese canal. Pero del mismo modo, yo en ocasiones le he recomendado a los clientes, y tú lo habrás hecho igual, oye, balancear vuestras fuentes de tráfico, porque tienes mucha Claro. dependencia de un solo canal. Y tu tráfico directo es muy bajo, tu tráfico de redes sociales es muy bajo, tu tráfico de email marketing es nulo, no tienes. Entonces, yo haría lo mismo. ¿Podemos considerar los LLMs como una fuente adicional de tráfico? Por supuesto, igual que considero redes sociales o igual que considero email marketing. Ahora, si yo tengo que hacer mejoras técnicas o implementaciones técnicas para intentar hacer esas pruebas en los LLMs, que la gente entienda que estamos ocupando un set de recursos o un porcentaje de recursos para un canal que ahora mismo es inferior al 1% del tráfico. Entonces, eso es estratégicamente, eso es lo que hay que entender. O sea, el director lo que tiene que entender es, si yo tengo de todos mis recursos, recursos de SEO, ¿vale? De los recursos de SEO, más de la mitad es probable que los tuviese que destinar a esto. O sea, que tú me estás diciendo que en vez de intentar conservar y mantenerte el tráfico orgánico que tienes o hacerlo crecer, quieres poner la mitad de tus recursos a un canal que todavía está muy por debajo del 1%. Cuando encima hay una, vamos a decir, no hay unas guidelines, es decir, implica muchísima investigación y prueba y error, ¿vale? Entonces te vas a desfondar, tus recursos se van a dilapidar de algún modo, ¿vale? No quiere decir que no haya que invertir en posicionar en LLMs, pero que hay que hacer también un poco esta reflexión de los recursos son finitos, o sea, no nos sobran los recursos. Yo creo que lo has definido perfecto. O sea, no hay mucho más que añadir. Hay que Vale, tenerlo en cuenta, es un canal más o una fuente de tráfico más, estamos todos de acuerdo, pero cuidado porque nosotros en el mejor de los casos, que es un proyecto de leads, estamos hablando de 1,78% de los leads. Entonces, y ya estamos hablando, MJ, de números grandes, o sea, ya no te estoy hablando de que te genere 10 leads ni 15 leads, o sea, que ya estamos hablando de números grandes. Entonces, para llegar a ello, wow, y ya estamos hablando de que, aunque tu forma de transacción sea el lead, tienes que haber tenido una landing bastante informacional, o sea, que
de nuevo ese conversion rate, que también se ha hablado mucho que el conversion rate del LLM es bastante alto, lo que Sí. nosotros hemos visto también era bastante bueno, Ujú. o sea que eso no nos vamos a engañar. Pero que, joder, que al final la métrica final es el rendimiento que estamos ofreciendo a nuestros clientes, sumando, pues a veces decimos, no, es que mi fee es de tanto y he generado tanto. Bueno, amigo o amiga, no es solo eso, ¿no? También es qué otros recursos has tenido que necesitar. Solo que tu cliente te haya estado aguantando la chapa mensual de 1 hora también es dinero Sí. que deberías poder imputarte tú. Sí, no, y luego seguramente también muchas veces las cosas que hacemos tienen un impacto en otros canales. Y Claro. ahí es como el fútbol, que nos gusta el fútbol. Hay asistencias también. Sí, sí, sí. Claro, Hay claro, claro, asistencias claro. y luego el gol lo mete otro o lo mete otra. Entonces, también es una cosa a tener en cuenta. Pero bueno, que al final el mensaje no es no hay que hacer SEO en los LLMs, ¿vale? Yo eso también lo quiero clarificar. Ese no es el mensaje. El mensaje es, si solo quieres hacer SEO en LLMs, en un punto que todavía está muy cambiante y todavía están haciendo y se está desarrollando, no, o sea, no vas a poder tener recursos para dedicarle al resto de cosas, ¿no? Y si ahora mismo la distribución de tus canales es, imagínate que el SEO tiene un porcentaje alto, es decir, te trae mucho negocio, no puedes dejar eso de lado Claro, para justo. intentar posicionar en ChatGPT, ¿vale? ¿Posicionar en ChatGPT es un objetivo? Sí, pero a lo mejor ahora mismo no es la prioridad. A lo mejor tienes que ir trabajando en paralelo, investigar, ver qué podemos hacer o incluso, o sea, con el análisis que podamos hacer, por ejemplo, lo que comentabas del el proyecto de leads. Los proyectos de leads les está afectando más, pero también le está ayudando a convertir mejor. Vale, hagamos un análisis de eso y veamos dónde están las oportunidades, los quick wins, ¿no? Que llaman. Porque a lo mejor se puede Claro. hacer un proyectito solo de eso, solo en un área concreta. Pero claro, a mí el otro día cuando me pedían que le hiciese una propuesta solo para LLMs, se me cayó un poco el alma a los pies porque digo, es que no lo sé, o sea, yo no puedo tener una visión así porque veo el SEO como un todo, como algo muy grande que al final trabaja para que la marca crezca. Así Claro, lo veo yo. justo. Entonces, mm, no vamos a dejar de hacer todo lo que estamos haciendo en nuestra web, porque al final el SEO todo el mundo, creo que todo el mundo lo sabe, al final las mejoras que hacemos en SEO son muy transversales porque le van a venir bien a todos los canales, ¿vale? Sí, sí, Muchas, sí, sí. muchas capas de arquitectura, muchas capas de contenido, de intent, le viene bien para redes sociales, le viene bien incluso para eso, para otros canales. ¿Qué ocurre? Ahora paramos todo eso y nos centramos a posicionar en ChatGPT. O sea, veo bien querer posicionar en ChatGPT, pero no veo bien querer posicionar solo en ChatGPT, Claro, porque los claro. recursos no dan para todo, entonces hay que priorizar. Y ahora mismo yo no priorizaría ahí. A ver, si los datos te dicen lo contrario, oye, si llegamos a un proyecto y el proyecto, los datos te dicen claramente que hay que ir a ChatGPT, oye, vayamos con todo, está claro, pero hay que analizarlo. Yo, por los datos que tú estás comentando de los clientes, o sea, vamos, el tráfico residual, el impacto en ventas. ¿Hay algunos proyectos con impactos en ventas? Sí, pero sigue siendo un porcentaje bajo, ¿no? No Sí, sé si sí, puedes totalmente. rescatar alguno. ¿Puedes rescatar algún ejemplo? Sí, claro. De e-commerce te puedo decir un 0,32, un 0,51. Esos Los son hay mucho más bajos, ¿eh? esos son Eso es impacto en ventas totales, en ventas totales. O sea, el ¿vale? 0,31% de las ventas o de 0x ha venido por cualquiera de estos LLMs. Es un regex infinito que hizo ¿Vale? nuestro compañero Robert y Marta. Sí. Y ese es el impacto de lo que volvemos a repetir, de lo medible, ¿vale? Claro, Puede ser un el poquito tema más alto. es, o sea, el tema es cómo un 0,30 y pico por ciento de ventas que has conseguido, entre comillas voy a decir, sin hacer nada, ¿vale? Voy a decir sin hacer nada, pero no es verdad, porque Hmm, todo el trabajo de SEO te ha servido para que ahora, sin hacer nada, en los LLMs estés apareciendo, ¿vale? Porque al final tienes unos contenidos, tienes una orientación, una optimización, tienes un trabajo hecho, una parte semántica de esquemas y de cosas, ¿no? Lo que sea, me da igual. La cuestión es cómo un 0,37 de ventas totales te hacen decidir que hay que quemar todas las naves ahí. Eso es claro, lo que me llama a mí la claro. atención de cómo la gente hace su reflexión, ¿no? Yo vuelvo a tu concepto fiebre. Yo creo que nos hemos metido aquí en la fiebre y al final, pues a lo mejor dirección le ha preguntado a marketing y marketing nos ha preguntado a nosotros un poco buscando ayuda. Es verdad, por no demonizarnos, que no creo que lo estemos haciendo, pero por acabar de asentar que no queremos demonizar nada, Sí, es verdad que todos los clientes con los que hemos tratado esto
su respuesta ha sido, vale, estoy de acuerdo. Quiero decir, luego todos hemos sabido entender que no teníamos fiebre, que teníamos febrícula, ¿vale? Sí. Entonces, sí que hemos llegado a ese punto. Y aunque nos puede dar para otro podcast que quizás sea interesante hacerlo, yo creo que el punto también aquí es qué partes de mi estrategia SEO puedo adaptar para reaprovechar en el LMS. Es decir, Muy todo interesante. esto que hemos dicho de chunking de contenidos y todo eso, yo creo que no deja de ser algo similar a lo que hacemos en SEO y que con ciertas pinceladas podemos estar cubriendo los dos territorios. Y ahí, como tú dices, volvemos a utilizar el SEO como motor de algo transversal a otros Totalmente. canales, entre ellos el LMS. Sí, yo creo que eso tenemos que hacer un episodio solo de la parte un poco más aterrizada, ¿no? De las diferencias a lo mejor que pueden existir, ¿no? Entre el SEO más tradicional y el SEO de ahora, ¿no? Que es más conversacional o más orientado al LMS. Pero yo creo que antes de acabar, también deberíamos sacar aquí a colación el tema del iMode, ¿no? Sí, porque Porque además... todavía estamos aquí temblando con iOverviews y con la evolución y ya nos va a venir en breve, porque es que si ya está en UK, en breve lo traerán a Europa. Sí. Miedo nos ha dado, que yo lo esperaba un poquito más tarde, que hubieran sacado billetes tan pronto para Europa, pero los han sacado hace muy poquito. Y bueno, a ver qué vemos, ¿no? Ayer vi un tweet, ahora mismo no recuerdo de quién era, es que no sé si era del propio Kevin o era de Aleida, de los Aleida primeros días de uso. De Aleida, ¿no? Era el de Aleida Similar con puso algo, SimilarWeb. creo que sí, Sí. que puso algo con datos de SimilarWeb. Sí, y que había tenido como muy poquita adopción los primeros días, que luego pegó un pico al 6% y luego ha ido bajando como un poquito de hype hasta el 4 o 5, más o menos, si no recuerdo mal los datos. O sea que, bueno, ahí está la adopción. Bueno, en un entorno de 0 clics, en un entorno de e-overviews y AMO, pues bueno, es algo a tener en cuenta. A mí me gusta mucho un concepto que te oí a ti utilizar, supongo que lo ha utilizado más gente, pero honestamente yo te lo oí a ti, así que te lo atribuyo a ti, que es la fragmentación, ¿no? Me gusta mucho esa fragmentación del ecosistema y que nos ayuda también a pensar en otro lado. Y este es un mensaje puramente para los y las SEOs. Joder, me parece muy chulo y muy bonito que llevamos mucho tiempo enfrascados y encerrados en Google y ahora se nos está abriendo un montón de oportunidades, ¿no? Que veo que Total. también hay gente que está viendo esto como con un poquito de miedo, desde la barrera asustados, y creo que es muy bonito que se nos abre ahora a empezar a entender otros algoritmos. Ayer, el otro día estaba viendo un podcast sobre Pinterest y me pareció interesantísimo. Y que no Y hemos visto de Amazon, que no hemos trabajado tan frecuentemente y etc. de etc. hecho, me parece interesante que lo digas porque estaba pensando ahora que, o sea, acabo de publicar un artículo que habla de cómo identificar a la competencia orgánica y precisamente yo ya me he puesto la gorra esa de el ecosistema orgánico, no el de cada vez que hacemos SEO lo hacemos para Google, no, es que ahora ya es ecosistema orgánico. Claro. Y claro, estaba pensando ahora sobre la marcha que con el paso del tiempo, lo que antes era una especialización SEO, por ejemplo, especialista de SEO en YouTube, o especialista de SEO en Amazon, o especialista de SEO en lo que sea. Eso era una especialización. El core, digamos, o sea, tu labor principal siempre ha sido el trabajo en web para Google. Es decir, Claro. trabajo en estrategias de SEO para la web de lo que sea, para un e-commerce o para lo que sea, para posicionar en Google, que es donde está la cuota de mercado. Y lo demás, o sea, si alguien quería posicionarse en la App Store, ¿no? Con su aplicación, eso era una especialización, es decir, eso no lo hacía todo el mundo, ¿no? Igual que a lo mejor YouTube no lo controla todo el mundo, o Google Local, ¿no? Sin embargo, Claro. ahora yo creo que también es muy bonito pensar que nuestro perfil como profesionales digitales se amplía mucho más y se hace mucho más horizontal porque ahora tenemos que conocer todas las capas orgánicas de cualquier lugar. Es decir, nos vamos más como a un perfil más de growth, ¿no? Orgánico, pero yo creo que también es bonito y es lo que dices tú, genera muchas oportunidades. Me gusta el concepto, aunque sea un poquito más vulgar, de Search Everywhere Optimization. Sí, eso no sé qué, también se lo vi a alguien, no sé, Sí, buscaremos la es que no referencia sé. Sí, para sí. linkarla, pero sí, es muy chulo cambiarla, esa cambiarla por everywhere, está muy Claro, guay. claro, está muy bien. Vale, Jay, pues yo creo que hemos dado buenos datos. A nivel un poco resumen general, hay una evolución de presencia de IA Overviews desde abril hasta agosto. Lo seguiremos evolucionando poco a poco. Creo que tú tienes
muchas cosillas en mente por ahí también. Sí, ahí iremos contando. Luego, también por otro lado, ya habiendo bajado a tráfico y a ingresos, joder, pues entre todos nuestros clientes, un 0,16% del tráfico viene de cualquier LLM y un 0,22% viene de los ingresos, ¿no? Entonces, esto también nos ayuda a articular estrategias. Y yo creo que puede ser muy interesante que de cara a futuro entendamos cómo adaptar nuestra estrategia SEO para incluir los LLMs como parte de. Total. O sea, que son las conclusiones. De marzo a agosto, evolución muy drástica de AI Overviews a nivel de impacto, es decir, ha crecido muchísimo. Anuncios, tranquilos que no lo van a quitar. No lo van a quitar. Y luego lo que acabas de comentar, o sea, el tráfico desde LLMs todavía sigue siendo más residual y el impacto en ventas existe, pero también sigue siendo residual. Así que también, pues cada uno que mire esos datos en sus herramientas de medición y que intente tomar las decisiones lo más informadas posibles. Y bueno, si hay modas y fiebres, eso ya cada uno que lo gestione como tenga que gestionar. Nada, Kika, está guay. Es una gran vuelta al podcast. Vamos a animar a cualquiera que nos esté viendo a que nos deje un comentario preguntando lo que quiera sobre lo que hemos hablado o sobre cualquier cosa relacionada con IA y SEO, porque estaremos encantados de responder, pero sobre todo, si quieren que sigamos haciendo más episodios y más contenidos, que se suscriban al canal, que den like y que hagan por mandar esto a sus amigos, a todo Dios, vamos, todo Internet con este podcast. Por favor. Por favor, sí, por favor y gracias. Y nada, yo creo que nos podemos despedir. Esto ha sido Cometa SEO, episodio 4, IA, SEO y datos. Y Enrique Hidalgo, MJ Cachón. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Cometa SEO, el podcast de MJ Cachón y Enrique Hidalgo en Radio Laica.